El Evangelio del Hueso Roto Vela, capítulo 1. La voz en la piedra. Primera parte de una narración original de horror espiritual de 3 horas. No fue un sueño. Tampoco una visión. Fue una voz, una que salía del interior de la piedra. Y no susurraba. No hablaba. Sino que crujía. Como hueso fracturado bajo carne viva. Yo estaba despierto. Eso lo juro. Porque recordaba el sabor del polvo en mi boca. La textura del aire seco. La forma en que las sombras parecían escurrirse hacia mí en lugar de proyectarse desde mí. Todo comenzó cuando llegamos a la cantera vieja. Los ancianos del pueblo decían que era una tierra que debía ser evitada. No por lo que había allí, sino por lo que una vez quiso entrar. Y fue rechazado. Yo era arqueólogo. Eso decía mi credencial. Pero en el fondo, yo solo quería desenterrar lo que los demás temían nombrar. Lo llamábamos sitio H13. Una grieta olvidada entre montañas sin nombre, al norte del desierto de Akfar, donde el sol no parecía moverse, donde los pájaros no volaban, donde ni siquiera los insectos querían tocar la roca. Encontramos restos humanos, pero estaban deformados. Torsos más largos que las piernas. Cráneos con orificios adicionales. Mandíbulas que parecían hechas para abrirse más allá del límite natural. Y en el centro de todo, una losa. Tallada, pero no con símbolos conocidos. Las marcas eran curvas, como espirales de nervios petrificados. No parecían hechas para ser leídas, sino sentidas. La primera noche que dormimos cerca de la piedra, comenzaron las voces. No hablaban en ningún idioma. Eran como estómagos hambrientos susurrando desde debajo de la tierra. Como si la piedra gimiera. Como si recordara haber estado viva. Mi asistente, Omar, fue el primero en escuchar su nombre. Despertó empapado en sudor, temblando, diciendo que alguien lo había llamado. No desde lejos, sino desde dentro del suelo. No regreses a la piedra, le dije. Pero a la noche siguiente, ya no estaba. Solo encontramos su linterna, encendida, apuntando hacia la losa. Y sangre, pero no sangre derramada, sino sangre escrita. Una sola palabra, abrime. El equipo quería irse, pero yo quería abrirla. Y así lo hicimos. Con cuerdas, palancas, ácido y oraciones de varios dioses que ya nadie adoraba. Finalmente, la piedra se movió. No con estruendo, no con violencia, sino como un cuerpo que exhala después de milenios conteniendo el aliento. Debajo, no había un túnel, ni cámara, ni sarcófago, solo un hueco, oscuro, insondable. Y desde allí, vino la voz. Ya no era un crujido. Era palabra. Antigua. Fracturada. Y decía mi nombre. No mi nombre completo, sino el nombre que nadie sabía. El que solo mi madre me murmuraba cuando tenía fiebre. La voz sabía. Y el hueco quería hablar. Me incliné. Demasiado. Y caí. No supe cuánto tiempo pasé cayendo. Pero nunca sentí impacto. Solo oscuridad y sonido. Sonido que tenía forma, que me envolvía, que me abría los huesos. Vi imágenes, no con los ojos, sino con el alma. Vi templos construidos con carne viva. Vi sacerdotes sin rostro entregando niños a bocas sin fin. Vi ciudades arrodilladas ante una corona que lloraba sangre. Vi el nombre de Dios escrito con dientes. Y en medio de todo, una figura. Alto, demasiado alto, con extremidades alargadas por la voluntad, no por la naturaleza. Y él dijo, esto fue antes. Esto será después. Porque todo lo que respira, será piedra algún día. Desperté en la entrada del sitio. Solo el campamento destruido. Las tiendas quemadas. Y la piedra, cerrada otra vez. Pero la losa tenía algo nuevo. Mi nombre, tallado con sangre. Y debajo, un susurro. El Evangelio del Hueso Roto Vela, capítulo 2. El desierto de los susurros, segunda parte de una narración original de horror espiritual de 3 horas. Dicen que hay desiertos que no fueron creados por el clima, sino por la palabra. Que un solo susurro de lo alto, una negación divina, un juicio sin forma, puede vaciar la tierra de vida. Yo caminé uno de esos. Después de escapar del sitio H13, o tal vez después de ser devuelto, no fui a casa. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba voces que no estaban en mi idioma, pero que entendía igual. Eran como cuchillos hechos sonido,
como ceniza hablándome desde el fondo del oído. Me decían a dónde ir. Y yo obedecí. Crucé la frontera de Egipto con nombre falso. Llevaba una mochila, una libreta y la piedra más pequeña que encontré en el sitio. Solo una muestra, pensé. Solo una prueba. Pero ahora sé que no era piedra. Era recuerdo. Recuerdo petrificado. Una costra de algo más grande. Algo que no debería haber sido tocado. Y esa muestra hablaba. No todo el tiempo. Solo en la noche. Solo cuando la luna se volvía delgada como un grito ahogado. Caminé por el desierto de Kuasa durante 7 días. 7. No más. Porque el octavo día no existe allí. Todo aquel que llega al octavo, deja de ser. Los beduinos lo evitan. Dicen que hay pozos en esa tierra que no se llenan con agua, sino con nombres. Y cuando un hombre cae en uno de esos pozos, es borrado. De la memoria, de la historia, del alma. El tercer día, encontré ruinas. No estaban marcadas en mapas. Eran huesos de una ciudad que nunca existió oficialmente. Columnas derribadas. Piedras cubiertas de runas quemadas. Estatuas decapitadas. Y lo peor, las voces eran más fuertes ahí. Había un eco, pero no venía de mí. Venía de ellos. De los que habían estado allí antes. Había manos marcadas en las paredes. No pintadas. Marcadas. Como si alguien las hubiera presionado con fuerza hasta dejar su alma grabada en la roca. Y en el centro, un pozo. Seco pero no vacío. Colgando sobre él, una cuerda. Y en la cuerda, una campana. Sin badajo. Sin sonido. Pero aún así, sonaba. No con ruido. Con memoria. Me senté frente al pozo. Mi piedra comenzó a calentarse. No con fuego, sino con conciencia. Y entonces la oí. No desde el fondo. No desde alrededor. Desde dentro de mí. Una voz. Femenina. Rota, como si hubiera estado llorando durante milenios y ahora solo le quedara un hilo de aliento. Me dijo, él aún duerme. Pero tus pasos lo despiertan. Pregunté quién. La voz no respondió. Solo repitió, él aún duerme. Y entonces, la cuerda crujió. Miré hacia abajo. Y lo que vi no era fondo. Era un ojo. No humano. No animal. Un ojo que no reflejaba luz, sino que la absorbía. Un ojo que me vio desde el otro lado del tiempo. Y su párpado comenzó a abrirse. Corrí. No sé cuánto. No sé a dónde. Solo sé que las huellas que dejaba en la arena comenzaron a llenarse de sangre. No era mía. Era de otro. Y esa sangre formaba palabras. Palabras que no entendía, pero que me dolían al leerlas. Palabras como gritos fosilizados. Palabras que eran oraciones invertidas. Cuando caía al suelo, exhausto, ya no había luna. Ni estrellas. Solo una oscuridad tan completa que sentía que respiraba. Y entonces vi fuego. No en el cielo. En el suelo. Una figura. Alta, vestida con túnicas viejas, cubiertas de escritura. Tenía una lámpara encendida, pero no alumbraba el camino. Solo a él. Sus ojos estaban cosidos. Su boca cerrada con clavos. Pero aún así, me habló. Desde dentro de mí. No puedes huir de quien te llamó. Tu nombre está escrito en hueso. Y los huesos, recuerdan. Le pregunté quién era. Respondió, el que vigila las puertas del segundo día. Y con su mano me señaló el horizonte. Donde, en la distancia, un templo emergía. Hecho de piedra. Cubierto de manos marcadas. El mismo templo que vi en la visión cuando caí en el pozo. El desierto de los susurros no me tragó. Me devolvió. Porque lo que duerme, quiere testigos. Y yo, ya soy uno. El Evangelio del Hueso Roto Vela, capítulo 3. El profeta desollado, tercera parte de una narración original de horror espiritual de 3 horas. Yo vi al profeta. No en un templo. No en una visión. Lo vi en carne viva. O mejor dicho, en carne sin piel. Porque cuando lo encontré, ya no tenía rostro. Solo un cráneo rojizo, con los párpados aún húmedos y los labios colgando como restos de una oración mutilada. Y sin embargo, me habló. Había seguido al centinela del desierto, el de los ojos cosidos, hasta el borde de la ruina. El templo que había visto desde lejos estaba ahora frente a mí. No era alto, pero parecía hundirse hacia abajo, como si el mundo hubiera intentado tragarlo y no pudiera. En su entrada,
No había puertas. Solo una cortina hecha de telas oscuras, cubiertas de escritura en espiral, como si la lengua misma hubiese olvidado cómo sostenerse en línea recta. Y dentro olía a sangre vieja. No sangre fresca, no sangre humana, sino sangre antigua. Sangre que recordaba. El suelo del templo estaba cubierto de ceniza. Caminaba como si pisara los restos de un sacrificio olvidado. Cada paso sonaba hueco. Y al fondo había un altar. Y sobre el altar, él no estaba atado, no estaba sostenido. Estaba sentado, erguido, respirando, y sin piel. Sus músculos latían. Sus costillas eran visibles, como teclas de un instrumento maldito. Pero no sangraba. Su cuerpo había aceptado el estado. Y sus ojos, que aún estaban allí, eran los ojos más humanos que he visto. Me miró, y sin mover la boca, me dijo, ¿has visto el hueco? ¿Has oído el desierto? Ahora, debes escuchar la palabra. Le pregunté su nombre. Él respondió, yo fui profeta. Ahora soy testigo. ¿De qué? De lo que duerme y de lo que vendrá si despierta. Dijo que antes era como yo. Un buscador. Un arqueólogo del espíritu. Un lector de lo no escrito. Y que encontró algo. Una voz escondida en los márgenes de los rollos más antiguos. Una línea tachada en el libro de los reyes. Un salmo sin autor. Un fragmento. Y lo leyó en voz alta. Y al hacerlo, abrió algo. No un portal. No un demonio. Sino un recuerdo. Un recuerdo colectivo de una humanidad que había borrado algo de sí misma para poder dormir en paz. Y esa cosa recordó que existía. Por eso le arrancaron la piel. No como castigo, sino como protección. La piel recuerda, me dijo, y el recuerdo atrae. Lo que sea que vio, se aferraba a él. Y lo buscaba por la carne. Así que el único modo de callarlo fue arrancarlo de su forma. Pero su voz no murió. Su alma, me dijo, fue sellada en el templo. Encerrada. No como castigo, sino como advertencia. Él era el último que recordaba el nombre verdadero. El nombre del que duerme bajo el mundo. Y ese nombre no debe ser pronunciado. Me acerqué. Estaba temblando. Pero no por miedo, sino porque su presencia dolía. Como mirar el sol con los párpados abiertos. Y entonces lo vi. Su pecho tenía tallado, no con cuchillo, sino con fuego, una serie de letras. Eran las mismas del sitio H13. Las mismas del pozo. Las mismas que vi en la piedra que llevé conmigo. Él era parte del idioma. Una sílaba encarnada. Y de pronto lo entendí. No era solo un nombre. Era una palabra viva. Un fragmento. Un fragmento sangrante de algo que está por volver. Dijo que yo había sido llamado. Que lo que se abrió cuando caí en el sitio ya no puede cerrarse. Que cada paso que doy es una página. Y que esta historia no terminará hasta que la última palabra se derrame. Le pregunté si aún podía detenerse. Y él rió. No con voz, con movimiento. Su caja torácica se agitó. Y algo dentro rió también. Y dijo, tú ya no eres lector. Eres escritura. Quise huir. Pero las paredes se cerraron. El templo comenzó a latir. Y el altar donde él estaba se derrumbó. Y lo que había debajo no era piedra. Era un espejo. Y en ese espejo yo me vi. Pero sin piel. Y mi reflejo me miró y dijo con mi voz, bienvenido al Evangelio del hueso roto.